Pasamos al siguiente punto, que es la aprobación de la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2019. Señor León. Sí. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los compañeros, a todos los que nos acompañan en el Pleno. Bueno, pues fruto del análisis de las cuentas de este ayuntamiento, pero sobre todo de las distintas reuniones que hemos mantenido con los grupos y de los compromisos a los que este equipo de gobierno ha podido llegar, se presenta esta modificación de las ordenanzas fiscales que recoge, por un lado, una disminución de la presión fiscal y, por otro lado, la mejora en algunos aspectos que desde la tesorería y desde nuestra asesoría en recaudación SOLGE se han ido señalando a lo largo de este tiempo. La disminución en la presión fiscal fundamentalmente es con una reducción en el IBI, que es del 4,01% aproximadamente, y también con unos aumentos en bonificaciones, la aparición de algunas nuevas y otras medidas que vienen a reducir o la presión fiscal o las diferentes necesidades de la población a la hora de pagar los impuestos. Los compromisos a los que llegamos con los grupos políticos van a más. Lo que pasa es que los informes internos que nos emiten desde la intervención o la tesorería establecían un posible riesgo si nosotros disminuíamos más la presión fiscal. Por lo tanto, llevaremos al primer trimestre del año que viene una nueva modificación de las ordenanzas para ir cumpliendo con los compromisos. Digo esto porque, aunque cuando el Grupo Popular establezca su debate, me imagino que lo dirá, hemos recibido una enmienda a esta propuesta que evidentemente no cuenta con ningún tipo de informe, ni económico, ni de fiscalización, ni siquiera con respecto a las posibilidades de llevarlo a cabo respecto del plan de ajuste. Con lo cual, pues deberíamos, ya que vamos a seguir trabajando en esta disminución, gracias a la bonanza en las cuentas o a la mejoría en las cuentas de este ayuntamiento, creo que podríamos llevarlo a otra mesa para que en el primer trimestre del año que viene podamos llegar de nuevo y, como siempre, a otro consenso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor León. Parte de los grupos, señor Grupo Ciudadanos, la enmienda la vemos, la enmienda como ustedes consideren, ¿la vemos ahora o en su turno Vale, pues venga, sobre ese principio pues la valoramos y la vemos. Hay una enmienda presentada por el Grupo Popular con registro del que todos los grupos políticos tienen su situación. Existe sobre la misma enmienda una dificultad que señalaba el delegado de Economía y Hacienda, y es que toda enmienda y situación propositiva del punto económico fiscal tiene que traer como consecuencia en el expediente su afección económico-financiera en los estudios que tiene que hacer el Departamento de Economía y Hacienda e Intervención y Tesorería. Esta situación o el alcance de la misma no se ha dado. Disyuntivas así han ocurrido en otras veces en el ayuntamiento y, bueno, se ha optado en algunos de los casos por retirarla y, como anunciaba el portavoz del Grupo Socialista, tratar de verla un poco más adelante, porque parece ser que en el mes de enero podemos analizarla y verla. Pero presentamos en eso y tiene la palabra el señor Ajenjo. Obviamente decir que ni vía enmiendas se van a admitir ninguna de las propuestas que tiempos presentamos al equipo de gobierno. Nosotros lo que pretendíamos con estas enmiendas, como bien dice el texto de las enmiendas, es que los vecinos paguen menos impuestos y se beneficien del aumento de los ingresos que percibe o está percibiendo estos 3 años el Ayuntamiento de Mairena, y creemos que estas enmiendas eran posibles. Lo que lamentamos que desde aquella primera reunión en el año 2016 hasta ahora, el equipo de gobierno no se haya dignado a realizar ningún estudio de impacto de cuánto podría ser la rebaja y hasta cuándo podría llegar la rebaja del impuesto de vehículos de tracción mecánica. Con más motivo, cuando el señor Pablo León, en un pleno, recriminó a este grupo que éramos los culpables de por qué no se aprobaban unas ordenanzas fiscales, pues no presenta una propuesta. Con lo cual, presentamos la propuesta y se la trasladamos en el año 2016
y no han tenido ustedes ni voluntad ni ganas de hacer un estudio hasta cuándo se podía bajar el impuesto de bienes de vehículos de tracción mecánica, que es el sello del coche. Era lo único que pretendíamos, traer una medida para que los vecinos de Meirena paguen menos impuestos. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Ajenjo. El alcance de que puedan traer ustedes la propuesta, pues lo mismo que le estamos diciendo. Pueden hacerla aquí, pueden hacerla en la comisión informativa y ver el alcance y el normal cumplimiento de la decisión. Lo que ahora mismo tenemos que valorar ciertamente es que la propuesta, pues a lo mejor, como hay más momentos en los que se va a seguir negociando sobre la tarea, pues pudiera verse más adelante, unos meses más adelante, para poder analizar el alcance de la misma. Y en cumplimiento también, como usted bien dice, de la situación económica financiera, entre ellas del plan de ajuste, que creo recordarle también, porque lo tienen que conocer bien, que vienen del mandato anterior. Por tanto, vamos a pasar, en principio, si lo consideran, a la votación, en este caso o no sé si, secretario, es procedente o no, la visión, o si cabe que el Grupo Popular, atendiendo un poco a esa situación, pudiera retirar su propuesta y que la viéramos más adelante. Nosotros no la vamos a retirar. No la vaya a retirar. Venga, pues atendiendo a estas circunstancias, quiero trasladar a los miembros de la corporación esa situación, que hay un déficit, por así decirlo, desde el punto de vista de la instrumentalización legal de un posible acuerdo, si sale adelante la enmienda. Primero, porque no se ha establecido ni dado el alcance y la conformidad en el ámbito del expediente y tampoco en la comisión informativa, ¿vale?, que es el órgano preceptivo en la que también el Grupo Popular podía haber establecido también su posicionamiento, atendiendo o no a que se pudiera ver esta visión y el desarrollo de la misma, ¿vale? Porque a mí me conste, en la comisión informativa fue favorable todos los votos, ¿no? La tramitación del expediente aquí, ¿no? Eso, pues nada, venga. Pues pasamos entonces primero a la votación de esa situación de la enmienda. ¿Votos a favor? Disculpe, señor presidente. Sí, vamos. Claro, creo que si se va a votar, como entiendo, la enmienda del Partido Popular, antes del debate, digamos, sobre el fondo de la modificación de las ordenanzas, bien haríamos en poder los grupos opinar por lo menos qué vamos a hacer y perfecto. por qué del voto. Perfecto, tiene usted si le toda la parece razón. Y también, lógicamente, pues él es el turno de palabra. Pues le tocaría al señor Vasco, Grupo Ciudadano. Muchas gracias, señor presidente. Pues en este punto, y basándonos en lo que dice el señor León, que aprobar estas enmiendas ahora significaría tirar por tierra el trabajo que viene hasta ahora avanzado, entendemos que no es el momento. Sí que coincidiremos con el Grupo Popular si las traen para más adelante en gran parte de las mismas, quizás menos en la parte de los vehículos de tracción mecánica, porque entendemos que hay que hacer política también con los impuestos y apostar por el uso del transporte público y de los vehículos menos contaminantes. Pero, dicho lo cual, la fundamentación del voto negativo del Grupo de Ciudadanos va a ser por eso, porque significaría que en este momento no pudieran aprobarse unas ordenanzas que entendemos que son beneficiosas para todos los marineros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Vasco. Señor Pavón. Gracias a todos. Buenas tardes. Pues desde mi grupo también queremos ponernos un posicionamiento contra la enmienda que nos trae el Grupo Popular, por dos motivos. Uno, de forma, que no trae, como dice el equipo de gobierno, los debidos preceptivos escritos e informes. Y el segundo punto es de cuestión de contenido. No estamos de acuerdo en que se limite la domiciliación a 5 años, ya que la domiciliación bancaria permite al ayuntamiento una herramienta buena para tener liquidez lo más antes posible cuando se abre el periodo voluntario. No estamos de acuerdo en una bajada lineal de todos los tipos de impuestos de tracción mecánica, porque habrá que distinguir entre aquellos vehículos que contaminan más, tienen más edad y, por lo tanto, no puedes tratarlo de la misma manera que otros tipos de vehículos. Así que por esos dos motivos no podemos aceptarla. Muchísimas gracias, señor Pavón. Bueno, pues entonces pasamos a la votación de la enmienda y si acaso después pasamos al posicionamiento político en torno al punto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Vale, pues no se tramita la enmienda presentada por el Grupo Popular con los votos del Grupo Si se puede, el Grupo Ciudadano, el Grupo Socialista y el voto afirmativo del Grupo Popular. Gracias a todos, compañeros y compañeras de corporación. Pues continuamos con el debate que ya presentó el señor Pavón, señor León, perdón, en su primera intervención, y estábamos en que le habíamos dado la palabra al Grupo Ciudadano, que se reserva el segundo turno,
el grupo, si se puede, Mairena, señora Abad. Sí, buenas tardes a todos los presentes y a los compañeros de corporación. Bueno, nos alegramos que por fin vengan las ordenanzas al Pleno. Ya no nos acordamos cuando empezamos a negociar estas ordenanzas, ¿no? Finalmente, nuestro grupo estamos contentos porque hemos conseguido que algunas de nuestras propuestas sean recogidas en esta ordenanza. Entonces, en ese sentido, no vamos a votar en contra, puesto que es verdad que están reflejadas algunas de nuestras propuestas. El problema es que en estas ordenanzas, en esta propuesta de ordenanza que se nos trae, vemos cómo queda retratado el equipo de gobierno y la bancada de la derecha, porque para empezar se nos propone una bajada lineal del IBI. Para nosotros, una bajada lineal del IBI supone un abuso, especialmente para las rentas más bajas o para las personas que habitan en una casa con un menor valor catastral. Algunos ejemplos, ¿no? Una vivienda con un valor catastral alrededor de los 66.000, sin la reducción del IBI pagaría 453 euros. Con esta reducción del IBI, estoy hablando de una vivienda media, pasaría a pagar 435 euros. Es decir, que se estaría ahorrando esa familia 18 euros al año, ¿vale? No llega ni a los 20 euros. Si nos vamos a una vivienda de mayor valor catastral, de unos 100.000 euros, una vivienda ya más valiosa, es verdad que esa familia de 685 euros pasaría a pagar 657. Esa familia sí se está ahorrando al año 28 euros, que ya es cerca de 30, ¿no? Pero si vamos a una vivienda más pequeña, un valor catastral de 30.000 euros, pasamos de una cuantía que tendría que pagar sin la reducción del IBI de 205 euros a 197. Esa familia se está ahorrando 8 euros al año. Estoy hablando de tres tipos de vivienda, de tres más o menos de media, alta y baja. Pero no estoy hablando, por ejemplo, de lo que se ahorrarían las empresas constructoras con gran cantidad de terrenos en nuestro municipio sin construir. Y no estoy hablando tampoco de las personas que ni siquiera tienen acceso a comprar una vivienda, que no estarían ahorrando absolutamente nada, que son las rentas más bajas, que no pueden acceder a una vivienda en propiedad. Por lo tanto, ¿quiénes son los grandes beneficiarios de esta medida? Pues evidentemente las clases más pudientes de nuestro municipio, a costa de la gran masa de población menos afortunada económicamente. Esto ya de por sí es un atropello, pero el atropello continúa cuando vemos que esta bajada va a suponer no ingresar en las arcas municipales 520.000 euros al año. Estos 520.000 euros al año vienen a disminuir los servicios públicos de nuestro municipio, que ya de por sí no gozan de demasiada buena salud debido a los recortes que venimos sufriendo de manera paulatina, como son limpieza viaria, alumbrado público, parques infantiles, barreras arquitectónicas, mantenimiento de colegios. Son temas redundantes y reiterados en nuestro pleno, en nuestras sesiones plenarias, por falta de dinero, ¿no? Por falta de ingresos económicos. En este caso, la familia que ahorra 8 euros al año también va a sufrir en la misma medida estos recortes en las arcas municipales. Pero vamos a pensar qué supondría el ingresar esos 520.000 euros anuales en nuestras arcas. Por ejemplo, se ha hablado aquí que el bus urbano costaría 400.000 euros, nos sobraría. Hay partidas que podríamos incrementar, por ejemplo, la climatización de los colegios públicos, en los presupuestos que se nos van a presentar próximamente, cuenta con 30.000 euros. La eliminación de barreras arquitectónicas, 30.000 euros. La mejora de parques infantiles, 189.000 euros. Podríamos ir pagando todas estas cosas. La ayuda a emergencia social, que ahí están las personas que o no pagan IBI porque no tienen propiedad o se van a ahorrar los 8 euritos al año, pues esa ayuda está en 360.000, la podríamos incrementar también. Becas en formación de empleo, mejoras en alumbrado público, mejoras y reparación de centros educativos públicos. Esas son cuestiones que están presupuestadas y que podrían aumentar, pero también podríamos hacer algunas mejoras en nuestro municipio, por ejemplo,
comenzar la construcción del cementerio sin tener que recurrir a la privatización, incluir sombras en nuestros colegios, construir la cubierta del Francisco León y por fin dar respuesta a nuestras nadadoras y nadadores, aumentar la partida de los presupuestos participativos, en cuyo caso la gente estaría decidiendo en qué quiere que se gasten esos 520.000 euros que nos vamos a ahorrar. Mejoras en el equipamiento y en los medios materiales para los trabajadores municipales que vienen reclamando en muchos plenos. Por lo tanto, dejamos de incrementar estas partidas a cambio de un ahorro que siempre va a ser pequeño para todas las familias, pero especialmente pequeño para las familias con menos ingresos. Por lo tanto, nosotros no podemos apoyar esta medida. Esta medida no protege a las familias vulnerables de Mairena, las perjudica en beneficio de una minoría con más medios económicos. Por lo tanto, apoyando esta medida, estaríamos incumpliendo nuestro compromiso de gestionar lo público compensando las desigualdades. Otra cuestión importante que no queremos apoyar es el cobro de los 20 euros por parte de la Policía Local en la realización de informes y atestados. Sin embargo, sí estamos contentos y nos congratulamos de que se hayan aceptado algunas propuestas nuestras, como el distintivo de igualdad en la empresa, para aquellas empresas que se beneficien de la bonificación del IAE. Es verdad que nuestra propuesta era mucho más ambiciosa, pero bueno, los recortes son los recortes y esta vez el equipo de Gobierno también recorta nuestra propuesta. Nosotros proponíamos que la rebaja no se hiciese como un añadido, como un aumento en el plazo de los años que se puede cobrar, sino que fuese un requisito sin el cual no se tuviese la bonificación a partir del segundo año. En cualquier caso, pensamos que, a pesar de esto, estamos demostrando con hechos nuestro compromiso con la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, cuestión que es mucho más interesante hacerla con hechos que con declaraciones institucionales. Otro logro para la ciudadanía que pensamos que hemos conseguido con esta ordenanza es pasar del 50 al 75% de bonificación para los vehículos eléctricos y conseguir el 50% para aquellos con emisión de gases menores a 120 gramos por kilómetro. Nuevamente, las rebajas del equipo de Gobierno o la presión de sus apoyos, no lo sé, han impedido que se grave a los vehículos más contaminantes o de mayor cilindrada. Se han ajustado también los precios de los matrimonios civiles, que eran demasiado altos en nuestro municipio. Pero hay algo que nos llama muchísimo la atención y es fijaos que la cuantía total de la bonificación por la tasa de basura supone alrededor de 100.000 euros, frente a los 520.000 euros de la bajada del IBI. Esta bonificación de la tasa de basura beneficia a las familias de rentas más bajas y beneficia a los institutos de educación secundaria de titularidad pública. Todos estos datos que he ido contando nos aclaran cuáles son las prioridades de quienes apoyan estas ordenanzas, que no son las nuestras, por supuesto. Por eso tampoco podemos votar favorablemente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Abad, por el Grupo Popular. Señora Ajenjo. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, los populares vamos a votar que no a unas modificaciones de la ordenanza en las que no hemos intervenido nada, obviamente. Ustedes han prescindido del grupo principal de la oposición para negociar unas ordenanzas fiscales. Y vamos a votar que no por determinados motivos, además, pero vamos, el principal es porque no han contado ni siquiera con nuestras aportaciones y nuestros ruegos, a pesar de habernos reunido en reiteradas ocasiones. Principalmente, también votamos que no porque estas ordenanzas, a pesar de haberlas maquillado como una bajada de impuestos, tienen un marcado carácter recaudatorio que tienen como objetivo alejar a los vecinos de los beneficios del aumento de la recaudación y de los ingresos que se ha producido en el Ayuntamiento de Mairena durante los últimos años, fruto de la mejora económica patente. Solo hace falta ir a los solares que rodean a nuestra ciudad para ver que la construcción ha vuelto, que se han vuelto a expedir licencias de obra, que se ha vuelto a vender terreno de todos los marineros, y ese incremento de la recaudación y ese aumento de los ingresos no se ha trasladado a los vecinos de ninguna manera. Ni se han mejorado los servicios públicos, a pesar de que se han ingresado más dinero, ni siquiera
han sido capaces de aumentando los ingresos, bajarle los impuestos a los vecinos. Creemos que estas modificaciones ponen de manifiesto el carácter recaudatorio de las ordenanzas fiscales que ustedes traen aquí, por mucho que se adorne el señor de Ciudadanos y por mucho que las adorne el delegado de Hacienda. Modificaciones que hemos intentado corregir mediante una serie de enmiendas para que sean ciertas las rebajas fiscales que ustedes presentan maquilladas, porque ustedes, como principal medida de las rebajas fiscales, nos vienen vendiendo una rebaja del IBI que en palabras del delegado de Hacienda suponen un 4% del recibo. Yo le tendría que recordar al señor León que del año 2016 al año 2018 los vecinos de Mairena pagamos un 6% más de IBI en el año 2018 del que pagamos en el 2016. Si ustedes ahora plantean un 4% de bajada, lo que tengo claro es que los vecinos de Mairena en el año 2019 van a pagar más IBI del que pagaban en el año 2016. ¿Dónde está la presión fiscal, la reducción de presión fiscal que ustedes ya vendían en el año 2016 como fruto del acuerdo presupuestario entre PSOE y Ciudadanos? Un vecino va a pagar más IBI en el año 2019 del que pagaba en el 2016. Y después, ustedes, con estas modificaciones fiscales, castigan a los vecinos comprometidos en el pago de sus impuestos. Aquellos que pagaban la deuda íntegra de todos sus impuestos antes de que empezara el periodo voluntario, con todos los beneficios que eso suponía para la tesorería del ayuntamiento. Ustedes le bajan la bonificación del 6 al 5%. Además, castigan, como bien ha dicho el señor Pavón, castigan a los vecinos que abaratan los costes y aceleran la gestión del pago de sus impuestos, domiciliando sus impuestos en el banco. Ustedes lo están castigando porque ponen fecha de caducidad inmediata a esa bonificación. Y bueno, y si ya, una vez que hemos hablado con los técnicos y nos han explicado lo que supone para la herramienta Solge el modelo de cobro que ustedes traen, que disparan los costes, y pone en peligro la herramienta Solge como elemento de cobro de nuestros tributos. Por lo tanto, la bajada de impuestos de vehículo a tracción mecánica, el sellito del coche, y una bajada de impuestos de verdad del IBI era posible. Era posible. Lo que pasa que para los socialistas y bueno, y para los liberales según qué día de Ciudadanos, bajada de impuestos y mantener la calidad de los servicios es impensable. Además, con un problema. Los marineros, el año que viene, después de esta subida encubierta de los impuestos, porque va a haber mayor presión fiscal para un vecino, el año 2019 en el IBI que el que tenía en el 2016, va a tener menos bonificaciones. Además de todo esto, vamos a sufrir el sablazo en el impuesto extra del diésel que va a poner el señor Pedro Sánchez, un aumento de la presión fiscal en los autónomos y un aumento de las retenciones en IRPF. Mairena corre el peligro de convertirse en uno de los pueblos más caros ya no de Sevilla, sino de Andalucía. Y los populares no podemos permitir que ustedes mientan diciendo que una bajada de impuestos no es posible. Nosotros le vamos a demostrar que sí. Mire, según el borrador para los presupuestos de 2018, y si seguimos extrapolando los datos del 2016 al 2019, el Ayuntamiento de Mairena va a ingresar 2,5 millones más de los que ingresaron en el año 2016. 2,5 millones más, 2.500.000 euros más. ¿Qué proponemos los populares? Ya se lo dijimos en el pleno de septiembre de 2015. En vez de ingresar 2,5 millones más, ingresen 2 millones. Y ese medio millón de euros, destínenlo de una forma directa a la bajada de impuestos como el IBI y el vehículo de impuestos de tracción mecánica, el sello del coche. Que eso sí que beneficiará a todos los vecinos. Y con los otros 2 millones de euros, que no es una cantidad pequeña, que son 2 millones de euros, si ustedes supieran gestionar, se podrían acometer reformas estructurales, políticas sociales y renovación de la flota y el utillaje de determinados departamentos del ayuntamiento. Pero ¿qué pasa? Para bajar los impuestos y que no bajen
la calidad de la prestación de los servicios se requiere de dos cualidades. Una, voluntad política de bajar los impuestos. Y otra, capacidad en la gestión eficaz de los recursos de todos los marineros. Y, por desgracia para todos los vecinos de Mairena, esas dos cualidades no las posee el actual equipo de gobierno ni sus socios. Desde el Partido Popular le pedimos al señor alcalde y a su equipo de gobierno que trabajen. Le decimos también que es posible bajar impuestos. Lo que no es posible ya es bajar la calidad de los servicios que le están prestando ustedes a los vecinos. Por lo tanto, bajen los impuestos, ya que son incapaces de mejorar los servicios, por lo menos que los vecinos disfruten de una rebaja de impuestos. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, señor Ajenjo. Señor León. Muchas gracias. Bueno. Yo solo quería aclarar algunas cosas. No, perdón. ¿Ahora? Sí. Voy a aclarar solamente unas cosas. Voy a empezar por la primera, que es más general. Efectivamente, con el Grupo Popular se ha contado exactamente igual que con el resto de grupos. Como en estos casos hemos estado todos juntos, no estábamos en mesas separadas, voy a explicar la relación con el Grupo Popular. El Grupo Popular, efectivamente, en esa mesa propuso una bajada del impuesto de vehículos del 25%. Y además de manera lineal. Yo, como representante de mi grupo, pero otros grupos, aducíamos que la bajada lineal no la veíamos, y además yo personalmente, como delegado de Hacienda, dije que un 25% era cuanto menos atrevido, que de hecho requeriría un estudio. Después de consultar con los habilitados, con la tesorería de esta casa, hicimos una propuesta que venía a ser más o menos el 8%, no de forma lineal, sino progresiva, y la pasamos no solo al Partido Popular, sino al resto de grupos que conformaban esta mesa, que son los 5 grupos que hay aquí. Desde que pasamos esa propuesta no ha habido respuesta. Por lo tanto, como no es una propuesta de este equipo, sino que era un intento de llegar a acuerdo, igual que se ha llegado con el resto de grupos, pues evidentemente lo retiramos de nuestra propuesta. Fue un intento de que el Partido Popular viera reflejada sus requerimientos de una manera ajustada, negociando y consensuando la posibilidad. Y no dude usted, señor Ajenjo, porque lo sabe además, que se contó con el informe de los técnicos, tanto en tesorería como los habilitados de este ayuntamiento, para hacer esa propuesta, que es exactamente igual que lo que ha pasado ahora, por ejemplo, con la reducción del IBI. La reducción del IBI, la propuesta que existe sobre la mesa de reducir el IBI es mayor, es justamente de aproximadamente el 8%. Pero los informes, cuando hemos estado reunidos con nuestros habilitados, nos han dicho que era peligroso porque podía desestabilizar las cuentas, concretamente en relación al plan de ajuste. En un criterio de prudencia que usted sabe, y nunca me bajaré de esa moto, en un criterio de prudencia que comparten otros grupos políticos que afortunadamente tienen la sensatez de escuchar también a nuestros habilitados, hemos preferido llevar una disminución en esta anualidad y otra disminución en la que viene. Y lo he dicho antes, en el primer trimestre de la anualidad tendremos un nuevo análisis de los impuestos de este ayuntamiento. Y aprovecho para decir, este grupo no rechaza su enmienda. Este grupo lo que rechaza es la manera que han tenido de proceder para llevar a cabo la enmienda. 4 o 5 horas antes de que el pleno se produzca, sin posibilidad de emitir los informes correspondientes y, por lo tanto, pudiendo romper lo que marca el procedimiento. Ustedes que han gobernado de 2011 a 2015 saben de lo que estoy hablando. En 2014 presentaron ustedes una modificación en las ordenanzas fiscales. El Grupo Socialista, que entonces estaba en oposición, presentó una enmienda a esas ordenanzas, que ustedes las clasificaron de demagógicas por carecer del cálculo de coste de las mismas. Fueron presentadas de forma anómala y sin fundamento económico, porque era verdad, no había informe económico y, por lo tanto, podía quebrar tanto el plan de ajuste como las cuentas del ayuntamiento. Y, además, no sabíamos
si estaban enmarcadas o no en el cumplimiento del plan de ajuste. Es exactamente lo mismo que pasa ahora, señora Ajenjo. Es exactamente igual. Rechazamos el procedimiento y lo he dicho antes y lo digo ahora más alto y que conste en el videoacta. A partir de la semana que viene, cuando acabe este pleno, montamos otra vez la mesa. Sus propuestas son igual de válidas que las que proponen el resto de grupos políticos y lo que tienen es que estar sometidos al análisis y al debate de los grupos políticos y ya está. ¿El 10% es asumible por las cuentas? Pues no lo sé, mire usted, son 294.000 euros, no lo sé. Tendremos que acudir de nuevo a los informes técnicos y económicos que faltan en esta enmienda. Pero no nos negamos. De hecho, creo que no nos hemos negado. Técnicamente nos podríamos negar, por ejemplo, lo del 6%. Saben ustedes y sabemos nosotros que no puede haber una bonificación del 6% por domiciliación o por deuda global. Pues en ese caso es que tenemos los informes y tenemos a nuestros habilitados y a nuestros asesores jurídicos que nos dicen que no es posible. Pero el resto de propuestas, todas van a ser analizadas. En cuanto a lo que ha comentado el grupo Sí se puede, yo quisiera solamente comentar una cosa. Efectivamente, la gestión es un equilibrio entre lo que hacemos y lo que nuestros vecinos pagan por ello. Por lo tanto, no podemos decir que tenemos un ahorro. Nosotros sometemos, o intentamos reducir la presión fiscal porque podemos. Evidentemente, si no la rebajáramos, podríamos hacer más cosas. Pero se trata de equilibrar las cuentas con lo que se puede hacer y con lo que podemos ir descargando a los vecinos y vecinas de este pueblo. Las familias necesitadas, el tema de la linealidad, vamos a ver, si nosotros bajamos el IBI un 10%, evidentemente el que paga 100.000 euros de IBI, pues deja de pagar 10.000. Y el que paga 100 euros de IBI, pues deja de pagar 1, evidentemente. Pero no es lo mismo pagar 100.000 euros de IBI que 100 euros de IBI. Las familias más necesitadas de este pueblo tienen una herramienta que es... Perdón, he dicho 1, ¿no? Pero me habéis entendido, ¿no? Entonces, a través de las bonificaciones se regulan esas situaciones de familias más necesitadas o de familias numerosas o de familias que no superan un porcentaje del IPREN o de los nuevos factores. Entonces, evidentemente, el IBI es un impuesto que tiene una cuota, un factor que se aplica a todos de manera lineal. Y después, mediante bonificaciones o exenciones, pues se calibran esas cosas. En el tema del IAE, también saben, esto solamente es porque llevamos mucho tiempo, es verdad que llevamos mucho tiempo trabajando estos temas y saben que la tesorera estableció un criterio preponderante. Nosotros no podemos ir contra la ley. Si la ley estatal marca una exención del 50% durante los 5 primeros años, nosotros no podemos decir que se lo quitamos a los que no cumplan nuestros requisitos. Lo podremos hacer a partir del 6º año. Y en vez de negar la posibilidad, que no podemos por ley, pues lo que hacemos es fomentar el uso de esa herramienta del plan de igualdad para poder seguir beneficiándose de una bonificación que existe en una ley superior a la nuestra. De verdad que no hay... el debate político sí se puede centrar, por ejemplo, en la reducción impositiva, pero cuando empezamos a trabajar con los técnicos sobre temas técnicos, pues evidentemente nosotros no tenemos ningún afán porque las empresas paguen menos IAE o más. Si la ley lo marca y nosotros podemos fomentar, por ejemplo, la creación de empleo, que antes se bonificaba con un 10% y ahora pasa a bonificarse al 50%, yo creo que ahí sí estamos trabajando, pero ir contra lo que marca la norma de rango superior creo que no es el camino, por mucha política que queramos aplicar. En definitiva, y por cerrar el debate, que yo creo que por mi parte lo voy a cerrar, nosotros creemos que si estamos mejor que antes, podemos seguir trabajando, no solo en mejorar los gastos, en qué se gasta el ayuntamiento el dinero, sino también los ingresos o lo que cada vecino o vecina paga a este ayuntamiento, porque nosotros con las transferencias del Estado y con las de la Junta podamos soportar esa disminución de la presión fiscal, pero con un procedimiento que nos permita, por lo menos, llevarlo a cabo en condiciones de
legalidad jurídica y económica y, sobre todo, que sean efectivas después y nadie nos la pueda tumbar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor León. Empezamos el segundo turno. Señor Vasco. Gracias, señor alcalde. Yo quiero empezar haciendo una pequeña precisión al señor Ajenjo para que después no venga su compañera, la señora García Tejerina, diciendo que los andaluces tenemos 2 años de retraso respecto al resto de españoles por la educación y tal. Y le digo que el incremento del IBI ha sido del 6,09%, al subir un 3% un año y al año siguiente el 3%, con ese 3% ya incrementado. Con lo cual, efectivamente, como bien dijo usted, el IBI ha subido un 6,09% en los previos 2 años. Vemos que el resto de grupos efectivamente ven un sello naranja, por decirlo de alguna forma, en estas ordenanzas fiscales, y efectivamente lo tiene, porque nos hemos reconocido en gran parte en estas ordenanzas. Es cierto que no son unas ordenanzas que entendamos perfectas, no son tampoco unas ordenanzas que serían las que aprobásemos si dependiese solo de nosotros, pero sí que ahondan en el buen camino, en la buena dirección, porque entendemos que lo que hacen es devolver a los marineros parte del esfuerzo que han realizado, principalmente durante la última década, en la que, viendo incrementado la presión fiscal, han visto cómo sus servicios públicos empeoraban o se reducían. Es de recibo que convencemos de alguna forma a los vecinos que han ido... El cable tiene que ser Antonio, el otro. Aprieta el botón, por favor. Ahí. Sí, aprieta. No. Ah, no, pues sí. No. ¿Suena? Vale. Pues decías eso, que es una forma de devolver a los vecinos el esfuerzo que han hecho hasta la fecha. Al grupo de Puede Mairena, simplemente dos puntualizaciones. Señalaban que no sabía y que nos habíamos puesto algunos, nosotros entre ellos por lo menos, a la subida de gravamen del tipo a los vehículos más antiguos, porque es que precisamente los vehículos más antiguos son los de las personas con menos recursos. Quien tiene recursos suele comprar un vehículo nuevo, que son menos contaminantes, si puede, pues comprar uno eléctrico, etcétera. Con lo cual esa subida sí que sería contraria a sus principios. Y en cuanto a lo del IBI, también dos menciones. Simplemente la progresividad de los impuestos es exigida. Y hay reiterada jurisprudencia que entiende que el impuesto de bienes inmuebles tiene progresividad por cuanto grava con el mismo tipo. Hay inmuebles que varían su valor catastral según el lugar donde están y el tipo de vivienda que es. En este caso, una reducción también es una reducción progresiva. En ese caso, señalaba el señor Ajenjo que tienen carácter recaudatorio esta modificación de las ordenanzas fiscales. Yo creo que también tiene una tesorera de estudiar en Andalucía o algo, porque en su informe dice que los ingresos del ayuntamiento se van a ver reducidos. Entonces, si dice usted que tiene un carácter recaudatorio y se ingresa menos, pues no sabemos dónde ha salido esa cuenta. Ahí nos estamos perdiendo en algún sitio. Y también recordarle otra cosa, esa subida dos subidas del 3% vienen a instancia del Gobierno central, que en aquel momento el ministro de Hacienda era un tal señor Montoro, que era el que mandaba las cartas a los ayuntamientos diciendo, oiga, suba usted. Pero si no sube, como bien sabe el señor Ajenjo, que ha sido delegado de Hacienda de este ayuntamiento la anterior legislatura, tiene un efecto también en la parte de los ingresos que tiene el ayuntamiento, los ingresos del Estado. Si usted recauda menos de IBI, tendrá una transferencia y afectará también a los impuestos que vengan, a la participación en los impuestos del Gobierno central. Entonces, no es tan sencilla las cosas como se dice. Y es verdad que estas ordenanzas fiscales en el IBI se va a pagar más que en 2016, pero lo ha dicho el señor León. La cuestión es, en el primer trimestre hay un compromiso firme de volver a hacerlo. Yo, si me permite el señor interventor, voy a usar un poco de su confianza y voy a contar cómo lo hemos hecho. Corrijo al señor León, lo del 8% no viene de los servicios municipales, es una propuesta de este grupo, que hemos querido bajar el IBI, pero hacerlo de forma que no ponga en peligro las cuentas. O sea, ha venido del grupo de Ciudadanos sin necesidad de consultar con los habilitados nacionales. El acuerdo al que llegamos con ustedes, también me atrevo a decirlo públicamente, fue en este mismo
modificación de las ordenanzas, establecer un periodo transitorio en el que este año fuese el 4% y al año siguiente ya bajada del 8%. A instancia del señor interventor, por eso decía que voy a tomar el atrevimiento de decir lo que me comunicó, él entendió que era una forma de privar al Pleno de su legitimidad de discutir, como viene en la ley, anualmente las ordenanzas fiscales. Y siguiendo sus directrices, que sabe por lo menos mucho más que yo de este tema, por eso se acordó hacer un 4% este año y con el compromiso meramente verbal y confiando en la palabra del señor León, de en el primer trimestre, o habíamos hablado de enero-febrero del año 2019, llevar a cabo o intentar llevar a cabo, con el apoyo del resto de grupos, si lo ven oportuno, bajar otro 4% el IBI para que efectivamente haya una bajada real de la presión fiscal que tienen los marineros, para que ese 6,09 cuando baja al 8% sí que es una reducción real. ¿Por qué el 8%? Pues porque es la cantidad que se había hablado, que es la medida, y que no ponía en peligro la sostenibilidad ni el cumplimiento de sus obligaciones por parte de este ayuntamiento. Se ha hablado aquí mucho de los servicios municipales y de los gastos del ayuntamiento. Bueno, es algo comprensible cuando se trata de los ingresos, pero creo que es un debate que viene más para el tema de presupuesto que para el tema de ordenanzas fiscales. Pero nos gustaría que también se hiciera mención de otras iniciativas que también incluye esta ordenanza y que también, como decía, tiene el sello naranja. Se va a permitir o se va a apostar por el medio ambiente, se va a apostar por una Mairena más verde, bonificando hasta en 1.500 euros a quienes instalen energía termosolar en sus viviendas o en sus instalaciones y hasta en 2.100 euros a aquellos que lo hagan con energía fotovoltaica. Eso sumado a la reducción del impuesto al sol significa que las administraciones públicas probablemente paguen más del 50% de lo que cuesta esa instalación. Eso es hacer política con los impuestos. Eso es apostar por el medio ambiente sin tener que sancionar, sin tener que gravar, sin tener, como quiere el señor Sánchez y sus socios de Podemos, imponer a los ciudadanos su posicionamiento. Pero es que además también en los vehículos, en los impuestos de circulación mecánica, como señalaba la señora Abad, hay una importante reducción para los vehículos menos contaminantes, porque esa es la línea. Esa es la línea, intentar apostar por una Mairena más verde con vehículos menos contaminantes. Todos los vehículos contaminan, incluso el eléctrico, cuando tengan que deshacerse de él, también habrá algún tipo de contaminación. Pero en cuanto a gases, estas ordenanzas apuestan por reducirlo, apuestan porque es una ciudad más sostenible, una ciudad más vivible, una ciudad más amable. Y eso se hace también, pero ustedes se oponen. Se oponen a bajar el IBI, se oponen a que se apueste por el medio ambiente, se oponen a que se bonifiquen los vehículos que contaminan menos, se oponen además a que se permita a los vecinos una mayor comodidad a la hora de fraccionar sus impuestos sin tener que año a año volver a pedirlo, sino que automáticamente a quien se la apruebe una vez podrá recurrentemente pagar sus impuestos de forma fraccionada y ayudar también a las personas con menos recursos y bajar otro tipo de tasas también, como señalaba la señora Abad, que entendemos que son excesivas. A todo eso se oponen ustedes. Se oponen a todo eso por un único motivo, que es también el motivo de su enmienda. Buscar una excusa para no apoyar unas ordenanzas que les parece bien, unas ordenanzas que a sus votantes les parece bien y unas ordenanzas que, insisto, sin ser perfectas, sí que son un avance en la buena dirección. Pónganse a trabajar ustedes también, ayúdennos a hacer mejores las ordenanzas y piensen un poquito en los marineros y menos en 2019. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Vasco. ¿Por el grupo? ¿Nada? ¿Por el Grupo Popular? Sí, claro que sí, señor Río, venga. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente por puntualizar la intervención de la concejala de Podemos, el tema de la reducción del 75%. Es simplemente una puntualización. Bueno, perdonad un momento. Venga, perdonad un momento. Una puntualización, y es que... Perdonad un momento. Esto suele siendo habitual y no hay creo que al final nos vamos a enganchar con un pleno que tiene poco punto y todo. Ha pedido el señor Río una puntualización, entiendo yo, acerca de alguna cuestión que le afecta o lo que sea, y como en otra... Perdonad, sobre una cuestión que he entendido yo con una cuestión que afecta o que se ha señalado. Si es así, señor Río, pues le pediría que concretase, y si es como un debate general, pues está en los turnos del resto y ya está, ¿no? Yo entiendo que el señor Río, como cualquier concejal, si se ve ofendido por alguna intervención, pida la palabra.
No, aquí nadie está... Es que no ha habido una alusión. Perdón, pero perdonen ustedes. Señor alcalde, vamos a pedir la palabra a todos. No, pero A partir de ahora... vamos a tener tranquilidad, de verdad, compañero. No, a ver, yo bueno, pero yo cuando he escuchado al señor Río dice, quiero intervenir en referencia a una alusión que ha hecho, perdonen un momento. Vamos, si consideran ustedes a escuchar un momento, si es que se lo tengo yo que solicitar, señor Río, que todavía es que no me han dejado ni decírselo. Todavía no me han dejado a mí ni decirle al señor Río, ¿es una alusión personal en el entorno de una circunstancia o fruto del desarrollo del debate? Porque si es del desarrollo del debate... Es que yo no he aludido al señor Ríos para nada. O sea, que no puede ser una alusión personal. Pero, compañeros de la corporación, pueden sentirse en algún momento, porque aquí hemos tenido intervenciones de todo tipo, aludiendo, no aludiendo, con malos gestos, con malas formas o con eso. Entonces, apelando a la buena ley, seguro a la coherencia que todos tenemos, si ustedes estiman, pues yo le pregunto al señor Río, ¿es una alusión directa que quiere usted aclarar o puntualizar sobre alguna cuestión que le afecte en torno a ese debate o no? Simplemente aclarar que este grupo municipal presentó en el año pasado una moción sobre la reducción del 75% en vehículos eléctricos y no contaminantes. Perfecto. Simple y llanamente. Lo ha expresado así la situación Era una aclaración, simplemente. Muchísimas gracias, señor Ríos. Bueno, pues seguimos con el debate. El Grupo Popular no quiere intervenir. El grupo, sí, señor Tarno. Vamos a hacer una cosa, si me lo permite. Traten, los que tienen el micrófono o lo que sea, de sacar la clavija que tenemos todos detrás y volverla a ver si puede ser un contacto. Ahora, que se solía pasar. A ver. Allí ya lo tiene encendido Juan, ¿no? Juan, ¿el tuyo enciende? Sí. Pues vamos, porque esto se restaura solo. Ahora eso se restaura solo, se va a restaurar. Ahora, ya. Sí. No, simplemente, es decir, esta ordenanza de fiscales lo que marcan es la política que tiene el equipo de gobierno y sus socios. Apetarse cuando le conviene detrás de los funcionarios públicos. Cuando a mí me interesa el informe del secretario, del interventor, del vicesecretario, es dogma de fe. Cuando a mí no me interesa, pues no lo cumplo, lo dejo al margen o no acepto sus recomendaciones. Porque el interventor viene advirtiendo en el plan de ajuste, por ejemplo, que no, el capítulo 1 viene sobrepasado año tras año. El interventor viene haciendo advertencias permanentes sobre muchas situaciones de este ayuntamiento. Por tanto, ustedes tienen todo el derecho del mundo a traer aquí las ordenanzas que crean necesario. Con sus socios de Ciudadanos. Tienen todo el derecho del mundo, pero dejen de parapetarse detrás de ningún funcionario público. La tesorera es una respetada funcionaria, pero no marca las políticas fiscales de este ayuntamiento. Porque si no, señor León, nos vamos todos y dejamos que gobiernen el señor secretario, el señor interventor y la señora tesorera. Y eso me suena a mí a otras cosas. A lo mejor es que en el fondo los que los añoran son ustedes. Es que este pleno es soberano. Y luego, yo no sé si las ordenanzas, la enmienda que has presentado al Partido Popular tienen que tener informes económicos o no tiene. Lo que ha hecho el Partido Popular es cumplir el artículo 16.2 del Reglamento de Organización Municipal, sobre lo que dice que es una enmienda.
Si creemos que el RON no se ajusta a la legalidad, yo invito al señor secretario a que nos lo diga y que diga que hay que modificarlo. Pero no hace falta que lo diga aquí, sino quiero decir que el señor secretario le haga un informe al señor presidente del Pleno y diga que el RON está desfasado. Pero lo que hemos hecho nosotros es hacer lo que dice el artículo 16.2 del Reglamento Orgánico Municipal. ¿Que eso ahora no se ajusta a determinadas leyes? Lo admito, puede ser, pero que nos lo digan y modifiquemos el Reglamento Orgánico Municipal. Lo que no podemos es escondernos en las faldas de mamá funcionario o de papá funcionario cuando nos interesa, en vez de asumir responsablemente las decisiones que tomamos políticamente. No pasa absolutamente nada. Somos todos libres y cada uno opinamos lo que creemos. Y yo voy a votar en contra de estas ordenanzas justamente por lo contrario que los señores de Mañana sí se puede. Y lo vamos a hacer los dos, cada uno en el ejercicio de nuestro libre derecho de votar aquí lo que creemos y conveniente. Entonces, dejen de esconderse detrás de los funcionarios, asuman sus responsabilidades. No han querido bajar más los impuestos porque así lo han decidido ustedes políticamente o no han querido subirlos más. Y punto. Y ustedes han decidido no querer bajar más los impuestos, que era la propuesta que le hacía el Grupo Popular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Tarno. Señor León. Bueno, pues terminamos este debate. Créame, señor Tarno, que sí hay un margen y que nosotros no tenemos nada que escondernos porque somos de los de dar la cara siempre. Ni debajo de un funcionario, a lo que, por cierto, sí respetamos siempre, eso sí es verdad. El trabajo y la profesionalidad de las personas y trabajadores de esta casa, por lo menos mientras yo sea alcalde, los voy a respetar muchísimo. Porque no soy de los que sabe de todo y porque sí entiendo que también ocupan un papel necesario en la Administración. Los funcionarios y los empleados públicos ocupan un papel fundamental en el desarrollo de cualquier Administración. Nosotros podemos llevar, como usted bien dice, la iniciativa política, pero salvaguardando, claro está, el deseo y el desarrollo de las funciones públicas que tienen también los trabajadores municipales. En este caso concreto, creo que el señor León solo ha aplicado ese criterio sobre una cuestión, que es que había un artículo de una bajada del 6% sobre la deuda global que la ley establecía que solo se puede el 5%. Y esa es la única aclaración que se le ha dicho, pero no porque queramos, sino porque evidentemente todos los acuerdos, y usted lo sabe porque ha estado sentado en esta silla, se fundamentan también en el derecho y creo que todos estamos de acuerdo. Y sí hay un límite, que es ser absolutamente consecuente, y usted, que además representa, creo que una opción de gobierno absolutamente respetable, tiene que saberlo, y desde luego lo sabe, incluso cuando lo comenta estas cosas aquí, que es que el Ayuntamiento tiene unas decisiones con las que este Gobierno está siendo absolutamente escrupuloso en su cumplimiento, por el mismo análisis. Porque las advertencias de los profesionales y de los funcionarios públicos están también en esa alerta y en ese camino. Entre ellos, un plan de ajuste que aprobó usted, señor Tarno. Y eso es un límite. Ya quisiéramos también hacer otro tipo de medidas, pero aquí hay límites que afectan en el desarrollo del ámbito económico y del desarrollo del ámbito de los servicios, ya se lo pueden ustedes imaginar. Pero todos somos consecuencias de los actos que tomamos. Y en cada uno de los casos tenemos que ser igualmente consecuentes en lo que queremos traer a futuro. En algunos casos también se ha venido diciendo por aquí algunos de los grupos, lógicamente, era lógico además apreciar la relación que tienen que ver estas cuentas con el futuro presupuesto y lo que ese presupuesto tendrá como consecuencia en la mejora de los servicios a los vecinos y a las vecinas. Por cierto, en la mayoría de los casos, dados por los funcionarios y trabajadores públicos de esta casa si le damos las herramientas para que lo hagan. Que para eso sirve también un presupuesto. Lo que tengo claro es que en próximos días, cuando nos veamos, inquiriendo además a todos los grupos y agradeciendo además, lo quiero decir, a todos los grupos que están aquí sentados en este pleno, que en una u otra manera, unos en más medida, otros en menos medida, se haya podido hablar y dialogar, porque de esto se trata. El consenso es el fin, no es el vehículo. Luego podemos estar de acuerdo o no, pero el consenso es lo que tenemos que buscar al fin. Y parece ser que esta situación, desde el punto de vista de las ordenanzas fiscales, gozan de cierto consenso. Y en este caso me van a permitir que felicite por ello pues, al delegado de Hacienda, a su equipo y a todos y cada uno de los que hayan participado, porque de esto también se trata. Es el mensaje que nos dieron los vecinos en el año 2015. Y si todo va bien,
pues estoy seguro que dentro de unos días nos veremos también con un acuerdo semejante, posibilitando lo que aquí se ha dicho por algunos de los grupos, que haya una mejor dotación de servicios a los vecinos y vecinas, entre ellos a los que menos tienen, porque los que menos tienen también se reflejan aquí. La situación patrimonial también es directamente proporcional a la capacidad que tienen, pero estas ordenanzas también reculan esa situación de beneficios y de bonificaciones a las personas que menos tienen y las regula con un esfuerzo también fiscal de los que más tienen para con los que menos tienen. También va reflejado en este acuerdo que hoy sometemos a la votación. Son hechos distintivos que rigen también, evidentemente, una política fiscal. Y, como les digo, si todo va bien, pues seguro que esos 2,5 millones más de ingresos que pueden venir en unas cuentas públicas, quizás en lugar de desarrollarlo, trasladarlo o a los bancos o al marco deudor, podamos ponerlo a disposición de los vecinos. Estoy seguro de ello. Porque si guardando partes de los discursos de ustedes podemos trabajar en lo que queda de semana o de día, seremos capaces de llegar a lo que hoy se da, que es un acuerdo con las matizaciones de siempre y que entiendo por el posicionamiento político que podrá llevarse adelante y traer otras consecuencias fiscales, además incluso ejemplarizantes para el conjunto de la ciudadanía, ambientales, medioambientales y de igualdad. Bueno, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues se aprueban con los votos a favor del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos, la abstención del Grupo Sí se puede Mairena y el en contra del Grupo Popular. ¿De acuerdo, señor secretario? Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación.